Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, bien. Hola, profe, buenas. ¿Qué tal, profe? ¿Me escuchan bien? Sí. Si les parece, vamos a comenzar. Veníamos recorriendo las 4 Ps
habíamos abordado la de producto y precio, hoy nos toca plaza. Les pregunto, ¿cuáles son, ustedes que seguramente lo han de saber de otras asignaturas, las funciones del distribuidor, del intermediario? Hacer llegar el producto al consumidor final, puede ser Yo una. no sé por qué me está costando escucharlos a ustedes. Sí, Federico. ¿Ahora nos escuchás, profe? Escucho bajo, pero bueno, hagan el esfuerzo en todo caso por hablar más fuerte. Sí. A ver quién se anima. Federico lo que decía era que la función es hacer llegar el producto al consumidor final. No sé si quería que le repita eso, si lo había escuchado. Bien, no lo había escuchado, así que estás como vocera, Estefanía. Gracias. Bueno, por de pronto hay varias funciones. Una de ellas, no vamos a compartir pantalla porque estoy desde una tableta y sí les voy a subir, por supuesto, la presentación como hago siempre en el campus. El distribuidor tiene varias finalidades o varias funciones. Una de ellas tiene que ver con proveer información. Es un canal de información hacia el cliente, hacia el consumidor final. También sirve para promover, para promocionar el producto o servicio del que se trata. Naturalmente toma contacto con clientes potenciales, o sea, amplía la base de clientes que tenía el proveedor inicialmente. Muchas veces tiene que hacer un ajuste de oferta a demanda y por cierto que lo obliga a negociaciones para llegar a resolver el entuerto y concluir la operación satisfactoriamente. En esa negociación muchas veces el distribuidor provee financiación y por último asume riesgos. ¿Por qué decimos que asume riesgos el distribuidor? En el caso de la financiación, bastante obvio. Porque el producto pasa a ser de su, como que tiene no me sale la palabra, es de él. Sí, o sea, la realidad es que en el caso de que el cliente sufra algún inconveniente, a quien se va a quejar, a quien va a reclamar, a quien va incluso a litigar, porque acá hay una responsabilidad legal que tiene que ver con el derecho del consumidor. Hay una ley ya de más de 20 años atrás en la Argentina que clona, copia legislación de otros países. Se podría decir que Estados Unidos fue un poco pionero, pero la realidad es que esta ley de defensa del consumidor habilita a que el cliente reclame ante el punto de venta, y si el punto de venta es el distribuidor va a tener que resarcir o va a tener que despejar este reclamo de la manera más satisfactoria posible. Es decir, no se puede escudar el distribuidor en su calidad de intermediario para escabullirse, digamos, del pleito, del reclamo, de la pretensión. Ahora, decimos que la cadena de comercialización es tan fuerte como su eslabón más débil. Es decir, muchas veces el problema no está en el proveedor, sino en alguno de los eslabones que distribuyen. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de seleccionar los distribuidores. ¿Habrán ustedes visto esto de la longitud y la anchura de los canales de distribución?
Recordemos que era la longitud. Era lo que decía la cantidad de intermediarios, ¿puede ser, profe? Era O la sea, cantidad de intermediarios, efectivamente. Y decimos que al aumentar la cantidad de intermediarios, el proveedor va perdiendo control. Más intermediarios, menos control de parte del proveedor. Y mayor complejidad en la gestión, porque ciertamente que el proveedor tiene que gestionar su cadena de distribución. Ahora bien, esta longitud puede ser directa o indirecta. Directa es cuando no media distribuidor o intermediario, indirecta cuando sí lo hay. Pero a su vez, esta cadena indirecta o este canal indirecto puede ser propiedad del mismo grupo empresario del proveedor o puede ser ajeno, que es el caso más común. ¿Qué era lo de la anchura? Recordemos que era la anchura o la cobertura. ¿Qué cobertura física tienes? ¿Se refiere? ¿A cuánto En llega? realidad, la cobertura tiene que ver con los puntos de venta, María Magdalena. O sea, podemos llegar a tener muchos puntos de venta, pocos puntos de venta o un punto de venta. Por eso decimos que la cobertura puede ser intensiva cuando hay muchos puntos de venta. ¿Qué caso se les ocurre a ustedes? ¿Qué tipo de producto tendrá este tipo de distribución? Me refiero a intensiva, una cobertura amplia. Productos de consumo Productos de... masivo. Productos de consumo masivo, alimentos, productos de impulso, productos donde el valor unitario es bajo y donde la necesidad es alta y donde la frecuencia de compra también lo es, por ende necesitamos una gran cobertura. El caso intermedio serían pocos puntos de venta, es lo que denominamos cobertura o anchura selectiva, y ahí cuáles podrían ser ejemplos. los productos técnicos, los productos específicos que hacen que no necesitemos una cobertura geográfica, sino determinada información técnica. Bien, donde tiene que mediar, como hemos visto, asesoramiento especializado, son productos más de imagen y de menor impulsividad, la frecuencia de compra es menor, el valor unitario es mayor y como bien dice Alberto, se requiere algún tipo de asesoramiento para poder realizar la compra. En el extremo opuesto, estamos hablando de la cobertura o anchura exclusiva. Es cuando tenemos un único punto de venta. ¿Y en qué caso se puede dar esto? Yo En les el doy un que ejemplo. Por ejemplo, el caso de un hotel, el Yao Yao, en San Carlos de Bariloche, que tiene una representación exclusiva en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué tendrá esa representación exclusiva? ¿Por qué no tendrá, por ejemplo, una cobertura selectiva? ¿Qué les parece? Para tener mayor control y poder mantener los estándares que espera. A ver, lo que dice Estefanía, ¿qué les parece al resto? sí, por la característica de la oferta que da también el Hotel Yao Yao, no es un hotel masivo, sino más bien selectivo. Lo que busca es seleccionar también su demanda. Claro, hay un tema de posicionamiento de marca, hay un tema también, por cierto, de dónde está situado el grueso de la clientela objetiva, que en este caso es el AMBA, pero fundamentalmente tiene que ver con el posicionamiento de la marca, es decir, la exclusividad un poco tiene que ver con lo que se procura transmitir, la imagen que se proyecta hacia el mercado consumidor. A medida que avanza el ciclo, me refiero al ciclo de venta,
Recuerdan ustedes esto de desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y declive. Es común que se pase de una distribución selectiva a una distribución intensiva. Esto es lo que habitualmente se advierte con distintos productos. Ahora, ¿cómo se organiza el canal? ¿Cómo se puede organizar el canal? La manera tradicional de organización del canal es con eslabones independientes, que buscan cada uno de ellos maximizar su beneficio, a una costa del conjunto, generándose conflictos. Es decir, acá la manera tradicional es desarticulada, no sistémica, y eso, repito, genera roce, fricciones, conflictos entre los distintos eslabones que tienen independencia. Una manera ya más organizada, más orgánica, más sistémica, es lo que se denomina organización vertical, donde, como el nombre lo indica, funciona como sistema y se logran economías, y las 2/3 partes de mercados no industriales responden a este tipo de organización. Puede ser corporativo, puede ser administrado, puede ser contractual, como el caso de las franquicias o alianzas. Después tenemos una forma de organización horizontal, que es el caso de empresas del mismo nivel, pero con productos distintos que se unen a los efectos de utilizar los mismos canales de distribución. Y por último tenemos algunos casos que son matriciales o múltiples. Cuando hablamos de manejar el canal, el manejo del canal supone inicialmente la selección. Yo tengo que seleccionar al distribuidor. Tengo que motivar al distribuidor y lo tengo que evaluar. ¿Qué les parece a ustedes en cuanto a criterios de selección de, por ejemplo, distribuidores? ¿Cuáles serían los elementos a tener en cuenta si ustedes fueran proveedores y tienen que seleccionar distribuidores? ¿Qué elementos, qué requisitos, qué factores tendrían en cuenta? Por ahí que sea rápido, que sea confiable. La confiabilidad, perfecto, lo cual me requiere un menor control. Si yo tengo dudas, voy a estar controlando mucho más. ¿Qué más? Habíamos visto que una de las funciones era posible la de la financiación. En ese sentido, si yo quiero que el distribuidor financie, ¿qué tendré que tener en cuenta? Para mí, la financiación es fundamental y un mínimo de stock, o sea, que me pueda garantizar un mínimo de stock de mercadería para soportar una demanda controlada, digamos. Bien, o sea, para lo cual se requiere capacidad económica. O sea, el distribuidor tiene que evidenciar, poner de manifiesto, exhibir, certificar que tiene capacidad económica. Claro que sí. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la localización geográfica. En ese aspecto, la fácil accesibilidad, la visibilidad que tiene ese punto de distribución, la competencia que eventualmente registre, el tamaño, la envergadura y los servicios que proporcionen. Estos son algunos criterios para seleccionar distribuidores. Bueno, habíamos hablado antes de franquicias y tenemos por de pronto distintos tipos de franquicias o clasificación de franquicias. Según el objeto, pueden ser industriales, de distribución o de servicios. Según los derechos cedidos, pueden ser individuales, multifranquicias o franquicias maestras.
Ustedes probablemente en alguna materia, y esto lo vamos a recordar, han visto las ventajas y desventajas de situarse o de colocarse en el lugar de franquiciador o franquiciante y de franquiciado. ¿Qué ventajas tiene el ser franquiciador? Contar con el know-how de la empresa que nos brinda la franquicia. O al revés, está preguntando para una empresa dar una franquicia, ¿cuál es la ventaja? Estoy hablando de el que otorga la El que franquicia. otorga. Tener A mayor ese lo capilaridad a un denominamos costo menor. franquiciador o franquiciante. Y tener mayor Reconocimiento de tu marca. capilaridad. ¿Perdón? La expansión de tu marca, el reconocimiento de tu marca. Bien. Básicamente la expansión de la marca. ¿Qué más? Mayores ingresos. Mayores ingresos, claro que sí. Ingresos que normalmente pueden ser por ventas, pero también por publicidad o por uso de softwares, pero fundamentalmente mayores ingresos. Se maximizan los ingresos a través de la multiplicación de puntos de venta. ¿Y qué pasa en la negociación para con proveedores? Tengo un poder infinitamente mayor de acuerdo al delta que yo genere con esos franquiciantes. Eso significa básicamente reducción de precio, es decir, economías de escala. Esa capacidad de negociación se exterioriza, digamos, con un menor precio de los insumos. ¿Desventajas tendrá alguno el ser franquiciador o franquiciante? Y un poco el control también. Se pierde el control, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con homogeneizar productos, bueno, ahí hay pérdida de control. Hay una menor discrecionalidad en las decisiones, en la toma de decisiones. Hay límites a la conformación de alianzas si estas alianzas perjudican a los franquiciados. Y en algunos casos también hasta puede haber resistencia de los franquiciados a cambios que el franquiciador pretenda incorporar. Vamos a el renglón del franquiciado. Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son? La ventaja del franquiciado es el simple acceso al know-how de un negocio que desconoce. Esa sería una ventaja para mí. Sí. Y la desventaja es el excesivo Mirá, control por antes parte de del llegar a franquiciante. desventaja. Antes de llegar a desventaja. Una mayor probabilidad de éxito en el negocio. Hay un menor riesgo de fracaso, evidentemente, porque hay una marca que está posicionada, que tiene una trayectoria en el mercado, que es reconocida. Entonces, no se está apostando a algo nuevo, algo novedoso, sino se está apostando a algo conocido. Entonces, hay un menor riesgo de fracaso. El apoyo, en cuanto a ese know-how, tiene que ver con distintos planos, desde el asesoramiento a dónde localizar el punto de venta, la financiación con la que el franquiciante puede asistir al franquiciado, el know-how en cuanto a operaciones, también el aprovisionamiento y el marketing o mercadeo. O sea que evidentemente, digamos, el franquiciado pisa sobre seguro. Alberto, antes vos me ibas a comentar algunas que a tu criterio eran desventajas del franquiciado. ¿Cuáles eran? Bueno, precisamente estar atado a las reglas del franquiciante. ¿Qué pasa en el caso de que se cancele la franquicia? Hay una vulnerabilidad del franquiciado ante la posible cancelación de la franquicia. Estos son contratos que se hacen a tiempo determinado. También el costo. Evidentemente hay que solventar un costo. Antes decíamos que los ingresos del franquiciante son proporcionados por los puntos de venta. Entonces, el costo que supone ingresar y gestionar la franquicia. Restricciones en productos o en operatoria y también onerosidad en suministros. Muchas veces el estar obligado
a aceptar el aprovisionamiento que el franquiciante o franquiciador estipula, supone una mayor onerosidad en los suministros. Ahora, decíamos que para hablar de manejo o gestión del canal, mencionábamos primero el caso de cómo seleccionar. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo evalúo, cómo controlo al canal de distribución? ¿Qué criterios o factores tengo en cuenta al momento de evaluar o controlar el canal? ¿Qué capacidad operativa tiene? ¿Puede ser? No, yo, digamos, proveedor, que me valgo de un canal de distribución determinado, ese canal de distribución, de alguna forma, lo debo controlar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para controlar mi canal de distribución? ¿O cómo evalúo los distintos puntos que configuran o conforman ese canal de distribución? Cuando firmo un contrato de representatividad o de distribución, exigirle ciertas acciones de marketing. Bien, puedo verificar, puedo auditar el cumplimiento de esas acciones que por contrato están estipuladas. Voy a verificar, lo más esencial es verificar cuántas ventas se lograron a través del distribuidor. O sea, que hay un criterio económico que determina si es viable mantener digamos, a ese punto de venta como distribuidor. Para mí es fundamental. Esto desde ya que se visualiza en las cadenas que antes mencionábamos como selectivas o exclusivas. Imposible hacer un control en los canales intensivos. Bueno, el amigo Kotler, cuando clasifica a los mayoristas, menciona que son de servicio completo o de servicio limitado, y también especifica que hay lo que él denomina corredores y agentes, que tienen una diferencia respecto de los anteriores en que no toman la propiedad de los bienes, en este caso, así como lo hacen los mayoristas. Y después, bueno, las sucursales. ¿Se entiende el concepto de corredor o agente? Muchas veces se los denomina también consignatarios. ¿Qué es vender por consignación? No pagar el costo y tenerlo hasta que se lo dan como para que lo venda por un tiempo determinado, entiendo, sin que sin que tenga que comprarlo, digamos, para moverlo. Bien, es un poco más difuso acá el tema de la responsabilidad. Es un poco más difuso. No obstante, recuerden el caso de que el cliente siempre tiene que hacer el reclamo ante el punto de venta, y después el contrato que una al punto de venta con el proveedor le es ajeno. En todo caso, hay lo que se denomina un derecho de repetición. Vamos a un ejemplo para que se entienda a través de una agencia de viajes. Le compro a una agencia de viajes un pasaje aéreo. Después, por alguna circunstancia, la empresa canceló el vuelo. A quien yo le voy a reclamar es a la agencia de viajes, no a la aerolínea. En todo caso, la agencia de viajes tiene que desinteresarme a mí como cliente y después podrá repetir ante la aerolínea. Repetir significa ir contra la aerolínea, pero ya es un tema entre el distribuidor y el proveedor. El cliente es ajeno a esa relación. Así como clasifica a los mayoristas, también hace lo propio con los minoristas y utiliza distintos criterios. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de servicios que ofrecen, y ahí entonces menciona que puede haber autoservicios, servicios limitados o servicios completos. En el caso de autoservicio, alude a bienes de conveniencia. El caso
de lo que habíamos visto antes de artículos de consumo masivo, por ejemplo, alimentos. El acápite de servicio limitado se refiere a bienes de comparación. El caso que hemos charlado, visto en alguna clase anterior, los electrodomésticos, por ejemplo. Y en el caso de servicio completo, los bienes de especialidad, por ejemplo, artículos de lujo. Este sería el criterio según la cantidad de servicios que ofrecen, más limitados, menos limitados. También en cuanto a la línea de productos, bueno, menciona las tiendas de especialidades, por ejemplo, una librería, las tiendas departamentales, donde lo que se observa es un departamento por cada línea de producto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una tienda departamental? Carrefour no tiene el departamento textil eh, y otros departamentos así por líneas de producto. Sí, sí. ¿Hay Electrodomésticos. algo? Sí. María Magdalena, ¿quería decir algo? No, que quería agregar a lo de Malena que otro departamento es electrodomésticos, Sí, alimentos, textil. bien. Bueno, las tiendas de conveniencia, por ejemplo, un almacén, las tiendas de descuento, por ejemplo, Macro, un minorista de descuentos, por ejemplo, un outlet, y después supermercados e hipermercados. En lo que hace a tiendas o tipos de organizaciones minoristas, bueno, él alude a cadenas corporativas o cadenas voluntarias, que son minoristas independientes auspiciados por un mayorista, cooperativas de minoristas y franquicias. ¿Qué es una cooperativa? Una empresa que tiene un grupo de representantes que son empleados y que está administrada, digamos, por los mismos empleados de la empresa, ¿puede ser? ¿Qué es lo que diferencia la cooperativa? Seguramente ustedes han de conocer alguna. Es De una una... asociación que no tiene fines de lucro y que Bien, ahí me persigue el bien gustó. común. Ahí me gustó. O sea, tiene persecución de ciertos objetivos organizacionales, pero no hay una intencionalidad, una percepción de ganancia, que es lo que diferenciaría a cualquier otra empresa donde la razón de ser de la empresa es precisamente la obtención de lucro, de ganancia, de utilidad. Bueno, y con esto vamos cerrando el tema de distribución. Preguntas, dudas. Eh, Alberto está Alberto, muteado. a ver de nuevo porque estabas muteado. no, el tema es que no tengo una buena señal y tengo que ir cortando la imagen porque para poder seguir la coherencia. No, lo único me quedó una duda es, una tienda genera un departamento cuando ese sector requiere una especialización, ¿no? Sí, hay, digamos, una especialización, hay una gama de productos limitada, hay vendedores específicos y muchas veces hay, digamos, una separación física de forma tal de que hasta puedo tener otro piso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, nos está quedando la última P para la próxima clase. Voy a estar subiendo la presentación, como les dije, en el campus entre hoy y mañana. Así que, como siempre, agradecerles
la gentileza que tienen en participar de estas videoconferencias y quedar, como siempre, a disposición de ustedes por cualquier duda que se pueda generar. Profe, ¿le Que puedo hacer una tengan consulta? buenas tardes. Chau. Profe, ¿me ¿Qué? escucha? Sí, ¿Le puedo hacer Estefanía. dos consultas Dale. rapiditas? La primera, tenemos la clase próxima y después ya sube el parcial, ¿no? Que es primero, puede ser, según Exacto, exacto. Perfecto, Tal listo, por cual. las dudas. La segunda, tenemos que entregar el 30, estamos haciendo ahí con Male, bueno, el trabajo donde tenemos que determinar todo lo visto, digamos, en función a cómo se fijan los precios. Sí. En la consigna, espéreme un segundito, estoy desconcentrado porque estoy buscando el párrafo acá. Dice, propuesta de la actividad, analizar la estructura de precios de un producto o servicio determinado en función del segmento, la competencia y los canales de distribución. Entonces, nosotros en una primera instancia lo habíamos segmentado en esos 3 grupos como para hablar y decir, bueno, según el segmento objetivo, este público tiene estas características, por lo cual el precio podría ir por acá. La competencia, hicimos un bench de precios y promociones como para decir, bueno, tenemos una estrategia de calidad, el precio va acorde, por ejemplo, o no. Y bueno, los canales de distribución todavía no los habíamos hecho. Habíamos arrancado así. La duda es, cuando vimos la parte de precios, vimos en factores de fijación de precio características de cómo fijarlos interno por objetivos, por el mix de marketing, por costos. Entonces mi duda es, ¿lo basamos en esos 3 puntos que vimos recién en el sentido de competencia, segmento y canales? ¿Y todo esto se desarrolla dentro de alguno o es para elegir? Por ejemplo, en costos, ¿le tengo que hacer un análisis de costos? No A sé si me ver, pude explicar, perdón, estoy medio el tema, ensaladeada. el tema está buena la pregunta. Sí, El tema de análisis de costos es prácticamente imposible, sino tremendamente difícil. Muchas veces lo es incluso para la empresa internamente. De sí. modo tal de que yo les diría que el tema de estructura de costos es tremendamente complejo y sáquenlo. Salvo que alguno de ustedes me No, diga, yo estoy en una empresa y yo me ocupo del tema, en claro. cuyo caso accedo a la información, pero lo que es habitual, la mayoría de ustedes está vinculado a sectores más de comercialización, de marketing y demás, de tecnología, por las presentaciones que han hecho en muchos de los casos, y por ende lo que es el área administrativo-financiera, que es la que se ocupa de tema de costos, les es un poco ajeno. O sea que yo les diría no se metan con eso porque es bastante arduo, incluso repito, para los que están. No, llegado el caso, lo que se nos ocurrió que tenemos como dato googleable es la envergadura a nivel de cantidad de empleados, por ejemplo. Entonces sabemos que la empresa que elegimos tiene una cantidad, está tercera a nivel de cantidad de empleados, por lo cual tiene una estructura de costos alta. Le podemos Exacto. hacer alguna cosa así, pero no el número en detalle, digamos, No, ¿no? no, no, Claro, la Bien. imposible. pregunta más que nada apunta así, detallamos todos los factores, los internos y los externos, como que hacemos ahí un detalle de cada uno, o no nos enfocamos No, netamente yo en... diría lo siguiente, cuando nosotros vimos en la clase precisamente pasada, ustedes habrán observado que yo les dije, hay, bueno, más de 20 factores de fijación de precio, Sí, pero la realidad es que no se dan todos simultáneamente. Es más, cuando veíamos, por ejemplo, objetivos, decíamos, bueno, el objetivo para el 2024 puede ser X, pero para el 2023 fue Z y para el 2025 puede ser P. Es decir, a lo que yo voy es que los objetivos van mutando. Entonces, esos 20, digamos, por decir un número, eh, criterios de fijación de precio, después terminan reduciéndose a 3, 4, 5 a lo sumo. Y ahí es donde hay que apuntar. ¿Ok? los que Por eso, consideremos importantes. exacto, por eso yo les dije que acá el factor de competencia es vital. No puedo fijar precios si no considero la competencia. El tema de costos también es vital, pero me cuesta acceder a la información como para determinar la estructura de costos. Y por supuesto que, como habíamos dicho, la valoración que el cliente hace o lo que está dispuesto a pagar
también es vital. Los objetivos de la empresa son fundamentales. Y el tipo de producto no es lo mismo si estamos introduciendo un nuevo producto sin competencia que si estamos ingresando a un mercado densamente poblado de competidores. O sea, tal vez con los dedos de una mano, 5 pueden ser factores a tener en cuenta. Mil gracias. Por mi parte, nada No, más. por favor. Y Para después eso la de la distribución, ¿o no, Steffi? La que estaba abajo de todo, ¿no le teníamos que preguntar? Sí, en un servicio a nivel de canales es como más complejo de analizar. Lo que habíamos pensado con Mal era decir, nosotros tenemos una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, Ana, podíamos analizar el canal web, cómo era la compra online, pero no nos va a dar costo para la fijación de precios. Entonces, si podemos quizás enfocarnos en otros y ese no sé cómo es la parte de canales, pues es un poquito más complejo ahí. No sé qué le parece. Sí, por ahí podemos decir que hay una promoción específica para compra online, que esto reduce, digamos, el costo de que el cliente vaya a un punto de venta a contratar, porque la atención presencial es mucho más cara que un desarrollo en un e-commerce, que ya está hecho. absolutamente. Le Sí, sí, podemos hablar desde correcto. ese lado, si le parece bien. Sí, sí, claro que Que sí. varía la fijación de precios según el canal con esta lógica. Pero es que inevitablemente es así. Cuando yo tengo un distribuidor, lo que estoy haciendo es ceder rentabilidad. Todo canal de venta me implica la cesión de rentabilidad. Ahora, lo que corresponde, hay veces donde el proveedor también vende al cliente final, o sea que tiene simultáneamente un canal de distribución, pero al mismo tiempo vende al cliente final. En ese caso, respetar el precio de venta público y no perjudicar a su propio canal de distribución. No sé si soy claro. Sí, Si yo le perfecto, pero vendo, Telecom no tiene más terceros, digamos, comercializando el claro, producto, es todo venta propia, por lo cual perfecto, competirían los canales entre sí con alguna promoción, pero es todo propio, así que no, perfecto, estamos bien. excelente. Bueno, bien. ¿Algo más tenemos? Bueno, nos vamos a preparar la cena. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Chao, gracias. profe. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Hasta luego.